¿Te escuchamos, Daniel? No sé, ¿Se me escuchó? ahora sí. Que un vector te dan una distancia de un vector, Ya, y también tiene una dirección, ok, y un escalar solo tiene la distancia de la misma flecha, ¿no? ya. Más importantes, clase anterior. Entonces, como dice Daniel, cuando hablamos de un vector, hablamos de una flecha. Esa flecha es muy importante tener en cuenta, la vamos a llamar flecha A. El tamaño de A lo escribimos de esta manera y esto lo llamamos magnitud, ¿ya? Y que también es importante la dirección. Y la dirección generalmente está descrita por un ángulo. Este ángulo nos va a ayudar a describir la dirección, ¿ya? Luego, ¿qué más te recuerdas o quieres compartir, Carlos? Eh, También que los vectores tienen un sentido, es ¿Ya? decir, que dos vectores, digamos, que tienen la misma magnitud o el mismo módulo, también pueden tener la misma dirección, pero un sentido diferente. El sentido sería hacia dónde apunta la punta de la flecha. ¿Ya? Ok, muy bien. Eso, y el concepto de un escalar, ¿no? Un escalar en sí es solamente una magnitud que puede ir con una unidad de medida. Ok, muy bien. Para complementar lo que dijo Carlos, es cierto que, digamos, estos dos vectores podríamos decir que tienen la misma magnitud, se ve que tienen el mismo tamaño, la misma dirección porque están sobre la misma línea, digamos, ¿ya? Y sentido contrario, ¿ya? Pero es un poco ¿cómo se diría? La referencia, ¿ya? Hay otras personas, otros libros que en el hecho de definir la dirección con el ángulo, ya se está definiendo también el sentido, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que en ciertas ocasiones, ciertos libros, ciertas personas pueden ver que esto tiene misma dirección, ¿ya? Pero otros textos, otras referencias dirían que no tienen la misma dirección. Dirían que la dirección de este de acá es este ángulo celeste y la dirección del violeta sería este ángulo violeta. Vemos que los ángulos son diferentes. Vemos que el ángulo está al mismo tiempo dando la dirección y sentido desde el otro enfoque. ¿Ya? Son pequeños detalles, solamente para que lo tomen en cuenta. Podemos verlo como que solamente en magnitud y dirección, o podemos, y la dirección nos da el sentido también, o podemos verlo como magnitud, dirección y aparte sentido. ¿Ya? Eh, Pablo, ¿tú qué más puedes decir? Bueno, ¿cómo está? Buenas tardes, ingeniero. ¿Qué Bueno, tal? ¿Cómo haciendo estás? referencia al segundo video, podíamos partir de que existían tres puntos diferentes de vista del concepto de lo que era un vector. Era Ya, la vista del físico, la del matemático y la del programador. ya, muy bien. En este caso, en la vista del físico, los vectores eran flechas en el espacio, lo que, bueno, nos podría decir que eran la longitud de la dirección en la que apuntan. Ok, De igual forma, tenemos lo que era la vista del programador, en la que los vectores eran la lista ordenada de números, ok, y la vista del matemático, en la que, bueno, resultaba más fácil generalizar las otras dos formas y bueno, explicaba prácticamente que el vector era cualquier conjunto de cosas que se podían sumar entre los mismos. cualquier punto de cosas que pienso exacto, desde un punto de vista más abstracto. Muy bien. Genial, Pablo, gracias por el aporte. Ese es el segundo video, ¿verdad? El de álgebra esencial, ¿o me equivoco? Sí, es Ok, referente a los tres puntos de vista del vector. súper. Gracias, Pablo. ¿Alguien más? Joel, te escucho. Bueno, tal vez también decir que por lo general un vector se puede representar en un plano cartesiano Ok, y también junto con lo que dijimos antes, que puede tener un vector un mismo sentido, dirección, se puede decir que sí, también decía en el video que un vector tenía la propiedad de que podía moverse a cualquier lugar en el espacio siempre que mantenga esa vamos a verlo. dirección o sentido. Exacto.
pero por lo general no se hace eso. Y aquí viene lo del plano cartesiano, que dice que por lo general un vector siempre se lo pone desde el origen, desde el punto 0, 0. Entonces, siguiendo eso, dos vectores, por ejemplo, los que están aquí dibujados, que tengan una misma dirección, eso se lo entiende como que ya no hay que perder un sentido porque se entiende de que el que vaya en sentido contrario parte del mismo punto, pero hacia el otro lado. Ya, muy bien. Muy bien. Para complementar lo que dice Joel, es cierto que para analizar ponemos, no siempre, pero muchas veces colocamos el origen del vector en el mismo del origen del plano cartesiano, ¿ya? Para analizarlo. Pero cuando trabajamos con más vectores, pucha, ¿qué pasa, pues? Cuando trabajamos con los vectores, a veces los movemos, ¿ya? Entonces, este vector de acá, en cierto contexto lo voy a dejar ahí, ¿ya? Y en otros contextos no sería raro que lo ponga acá, lo puedo mover. Lo que no puedo hacerlo es cambiar de tamaño, no puedo hacerlo más grande porque me dé la gana, y tampoco puedo hacerlo rotar porque me dé la gana, ¿ya? Sin una justificación, ¿ya? Y Sebastián, ¿tú qué más nos dirías? Que el proceso de alargar, dividir o invertir se llama escalar. Escalamiento, sí. Ok, entonces cuando nosotros multiplico por 2 un vector que estoy haciendo, simplemente le estoy alargando el doble, ¿no? Tengo acá una flecha, lo multiplico por 3, estoy alargando, lo estoy viendo 3 veces más grande, pero la dirección no cambió, ¿ya? Ahora, algo importante también del video de ayer es esto. Nosotros un vector podemos ponerlo de manera analítica, justamente, estamos haciendo análisis analítico, geometría analítica. Puedo descomponer esto y encontrar acá una proyección en X, que lo voy a llamar AX. Puedo descomponer esto en Y, hacer la proyección vertical y encontrar lo que es AY. Entonces, este vector A, yo lo puedo describir con el tamaño y puedo describirlo con el ángulo, ¿ok? Pero también puedo describirlo con la componente en X y la componente en Y. Y de manera más explícita, el vector A va a ser igual, ya sea AX con dirección Y, AY con dirección J, o también lo podemos escribir eh, como vectores columna de la siguiente manera. Puedo escribirlo como en X es AX y en Y es AY. ¿Ok? Esto van a ver, esta notación la van a ver mucho cuando, no sé si en álgebra de ahora o en álgebra lineal, cuando hagan álgebra lineal, los que están haciendo sistemas de comunicación, programación, van a ver mucho en lo que sería análisis de data, este tipo de notación, ¿ya? ¿Quién me hace recuerdo? Si no me equivoco, se explica ayer. ¿Quién me hace recuerdo qué es I y qué es J? ¿Quién más? Aparte de Carlos, ¿alguien más? No sean tímidos. Ok, Carlos, ¿qué es I y qué es J? Y J son los vectores unitarios que Y existen en los ejes. en los ejes de mi sistema de coordenadas. I y J, tengo la dirección horizontal, dirección X, y es un vector que apunta en esa dirección, y no es cualquier vector, sino es un vector que mide 1. J es un vector que va en la dirección vertical, ¿ya? Y no es cualquier vector, sino un vector que mide 1. Esa es la definición de I y J. Entonces, un vector va a ser su proyección en X con dirección Y, su proyección Y con dirección J. Esto es una notación, ¿ya? Una notación 1, pongámosle. Y esto mismo lo puedo escribir de diferente manera. En esta parte pongo la dirección X, cuánto hay en X, y en esta parte pongo cuánto hay en Y. Ya son solamente notaciones. Ok. ¿Quién participó antes de Carlos? No me he olvidado quién era. Esteban, ¿verdad? Yo, Sebastián. Sebastián. Entonces, Sebastián. Ya, he anotado a todo el mundo normalmente. Ahora. Tac.
Teníamos esto. Y teníamos esto también. Ya, resolvamos esto. El problema nos dice lo siguiente. Un ratito. Ya. Tenemos el vector, lo llamaremos X. Ya, el vector X me dice que 7i menos 3 en J. Ya. Lo que me pide es cuánto es la magnitud. Entonces, para recordar lo que hemos hecho, lo que han aprendido ayer, cuando tengo esta notación, ¿cómo encuentro la magnitud? ¿Quién se recuerda? Sencillo. Por Pitágoras. Por Pitágoras. Sabemos que podemos dibujar para tenerlo claro. Tenemos que esto es 7 menos 3j, digamos 7 y menos 3j. 7 menos 3. 7 en x y menos 3 en y. De acá vamos a tener que el vector había sido esto. Me está pidiendo la magnitud de x, ¿ya? El problema me dice cuánto es la magnitud de x. ¿Ok? Entonces, por Pitágoras tengo un triángulo, ¿ya? Y como fórmula podemos decir la magnitud de un vector es, mejor no x, otro nombre pongámosle. A. Me pide la magnitud de A. La magnitud de un vector es su parte x al cuadrado más su parte y al cuadrado. Es una fórmula. ¿De dónde sale esta fórmula? De Pitágoras. ¿Ya? Acá tengo este triángulo. Esto al cuadrado más esto al cuadrado va a ser la hipotenusa al cuadrado, ¿no? Entonces, de ahí sale esa fórmula. Reemplazando en nuestro contexto, vamos a tener 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. Esto es raíz de 49 más 9. Raíz de 58, ¿no? 49 más 9, 58. Luego me pide cuánto es la dirección y me está pidiendo cuánto es el ángulo. Cuánto es el ángulo a partir del eje X. Entonces, ¿qué voy a tener? A partir del eje X voy a tener este ángulo de acá. ¿Ya? Igual en el video de ayer hemos explicado cómo encontramos este ángulo. Y también es con triángulos. Tengo acá un triángulo. ¿Cuál es la fórmula para hallar el ángulo? Para hallar esa dirección, José, ¿qué tendríamos que hacer? Si no me equivoco, para hallar el ángulo, como es un triángulo rectángulo, simplemente 90 grados menos el otro ángulo. ¿Y el otro ángulo cómo lo encuentras? Podría ser... se me da el nombre. No te preocupes. Camila, Creo que vamos a usar tangente de tita es igual a b sobre a. tenemos que tangente de tita es, si extraigo este triángulo, esto de acá es la parte Y, esto de acá es la parte X, ¿verdad? La tangente del ángulo va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. AY entre AX, ¿ya? Para acá, ojo, entre X. Estamos aplicando triángulos, ¿ya? Y los lados de un triángulo siempre son positivos, ¿ya? Y nuestras componentes no van a ser siempre positivas. Por eso, siempre vamos a colocar valor absoluto, ¿ya? Entonces, tendríamos que arcotangente del ángulo es igual a, mentira, tendríamos que el ángulo es el arcotangente del valor absoluto de AY entre AX, ¿ya? Calculadoras, por favor, ¿cuánto es el arcotangente de el valor absoluto de AY? Sabemos que es menos 3, ¿cómo? Menos 3, ¿no? Sí. Sé que la parte en Y es menos 3 y la parte en X es 7. ¿Cuánto del ángulo? 23. Un poco más fuerte, por favor. 23 grados.
23 grados. Entonces, por favor, retengan estas ecuaciones. Pregunto primero, tengo esta ecuación. Estoy casi seguro, pero quiero comprobar. Tengo esto. Tengo esto. Ya, tengo eso. Y ahorita voy a preguntar. Luego, tac, tac, tac. Esto de acá. Ya, creo que estaba acá, pero sí estaba en uno de los videos, en el tercero, si no me equivoco. Podríamos tener lo siguiente. Podríamos tener lo siguiente. Supongamos que yo tengo un vector que me dice que mide 3. Me dice que tiene una dirección de 30 grados. Y me pide escribir en forma cartesiana. ¿Qué es en forma cartesiana? Escribir con I y con J, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Necesito hallar esta parte, que es AX. Necesito hallar esta parte, que es AY. ¿Ok? Esto lo hago con triángulos. ¿Ok? Haciendo triángulos, tengo que AX, cateto adyacente, entre la hipotenusa. ¿Y la hipotenusa qué es? Es el tamaño del vector. Es igual al coseno del ángulo. Adyacente entre la hipotenusa y coseno del ángulo. De acá tengo que AX va a ser A por el coseno del ángulo. ¿Ya? Y haciendo el mismo análisis, AY entre A es cateto opuesto entre hipotenusa. Esto va a ser seno del ángulo. De acá tengo que AY es A por el seno del ángulo. En otras palabras, lo que tengo es lo siguiente. Ya. Lo que voy a tener es lo siguiente, que AX va a ser igual a 3 por coseno de 30 y AY va a ser 3 por seno de 30. Esto de acá me da 3 medios, 1,5. ¿Esto cuánto me da, por favor? 3 por coseno de 30. Sí. 2,6. Ya. Entonces, ya. El vector A en su forma cartesiana, ¿qué es? Es en X 2,6, en Y 1,5, ¿ok? Esa es una notación. Otra notación es 2,6 en Y más 1,5 en J, ¿ok? Entonces tenemos estas ecuaciones. Tengo estas ecuaciones, ¿ya? Que me sirven, ¿para qué? Para hallar las componentes en X y en Y cuando yo tengo el módulo y tengo el ángulo. ¿De dónde salen estas ecuaciones? De trigonometría. No salen, no es que aparecieron de la nada, salen de las cosas que nos hizo trigonometría, ¿ya? Y tengo estas dos ecuaciones más. Ecuación 1, ecuación 2, y ecuación 3, ecuación 4. Y tengo estas dos ecuaciones más. ¿Que para qué me sirven? Para la inversa. Para hallar el tamaño del vector cuando tengo la parte en X y la parte en Y. Para hallar el ángulo o la dirección del vector cuando tengo la parte Y y la parte X.
¿Ya? Ojo, esta fórmula de acá es para hallar un ángulo. Siempre va a ser para el ángulo más pequeño y que salga de X. ¿A qué me refiero con esto? Si mi vector fuera este de acá, voy a hallar un ángulo con esta ecuación. ¿Qué ángulo? Tiene que salir de X. Si sale de X va a ser este o también este de acá. ¿Verdad? También puedo decir este de acá, digamos, ¿ya? Puede ser, perdón. También podría decir este de acá. ¿Okay? ¿Cuál de todos? El más pequeño, el que mide menos de 90 grados. Entonces, ¿cuál ángulo hallaría? Hallaría este de acá, con esta fórmula. Eso es muy importante tomar en cuenta. Ok, listo. Esto es un repaso de las cosas importantes, así pero básicas, muy importantes, pero al mismo tiempo muy básico de vectores. Ahorita me tienen que decir si hay algo que tienen dudas, porque luego vamos a ver otras cosas, utilizar todo esto ya en algo más complejo. Ya. Entonces empecemos a resolver problemas con todo esto. ¿Cuál tenía planificado? Un ratito. Esto no es... No lo que estoy haciendo. Acá estás, ya. Entonces empezamos con esto, luego esto, ya. Ya. Entonces, acá hagamos otro video.